Buenas noches. Les comparto la siguiente información. Corrientes pedagógicas actuales. Son las líneas generales que definen el pensamiento pedagógico, los cauces por los cuales discurre el pensamiento sobre lo educativo. Una corriente pedagógica se refiere a movimientos o teorías que dan forma a una línea de pensamiento sobre lo educativo. Estas corrientes describen, explican, conducen y permiten la comprensión de lo pedagógico ante las experiencias del contexto y pasan a ser referentes que modifican los contextos sociales y pedagógicos de la escuela y líneas del discurso de la que practican que se definen diversas pedagogías. Aquí tenemos la corriente ecológica, también llamada ambientalista. Resulta de combinar dos paradigmas, el biocéntrico y el de la complejidad. El primero ofrece un enfoque ético respecto de las responsabilidades y valores que deben asumirse en la correlación con los seres vivos. Desde ese enfoque, la vida es vista como un fenómeno único e irreemplazable en el que la naturaleza posee un valor primordial y no solo instrumental. El enfoque biocéntrico se asocia a un conjunto de fundamentos éticos que le da a la naturaleza y a las especies no humanas una valoración intrínseca fuera de todo interés antropocéntrico. Derivada de este paradigma, la corriente ecológica supone, según Trujillo, que el hombre es interdependiente del medio en que vive, por lo que ha de ser solidario con sus congéneres y el medio ambiente que los rodea. Veamos acá la corriente ambientalista. El estudiante es visto como un ser social que es testigo a la vez protagonista de una serie de interacciones sociales dentro y fuera del entorno escolar. La calidad de estas interacciones determina el tipo de sujeto social. El docente se convierte en un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales. Es un mediador entre el saber y los procesos de apropiación de nuevos conocimientos. Aquí tenemos la corriente constructivista. Aquí se encuentra Vygotsky, Brunner, Piaget y Ausubel. De, Devienen de una serie de estudios y propuestas teóricas cuyo origen se ubica en las investigaciones psicológicas y educativas. El constructivismo intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. Asume que todo conocimiento previo da nacimiento a uno nuevo y se puede fundamentar en la postura de que un individuo no puede visualizar o imaginar aquello que se desconoce totalmente o nunca ha visto. Puede hacer asociaciones de lo que ya conoce para identificar algo nuevo, pero no es posible hallar algo nuevo de la nada. La corriente constructivista se generó de varias teorías, la mayoría están asociadas a la psicología cognitiva, la teoría genética de Jean Piaget, la teoría de la origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, la psicología cultural enunciada por Michael Cole, la teoría del aprendizaje significativo de Oswald y la prolongación en la teoría de la asimilación, la teoría de los esquemas desarrollados por autores como Anderson y Norman, algunas teorías instruccionales. Ideas sobre las corrientes constructivistas. Esto es muy importante. El aprendizaje no es transmisión y acumulación de conocimientos. El aprendizaje resulta de unir aprendizajes anteriores con otros nuevos en forma activo-creativa y no acumulativo. El aprendizaje es un proceso constructivo interno autoestructurante. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Los conocimientos adquiridos no se almacenan cuantitativamente, se elaboran redes conceptuales que aumentan a la medida en que se construyen más nexos entre los conocimientos adquiridos. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. El conocimiento del proceso de construcción se cimientan en la mente de acuerdo a los esquemas de acción, lo que sabemos hacer y los conceptos de lo que sabemos. El conocimiento se construye a través de un proceso activo del sujeto que aprende. Otras teorías constructivistas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos número uno, otras teorías del desarrollo de aprendizaje, teoría del aprendizaje verbal significativo, teoría genética del desarrollo intelectual, teorías del procesamiento humano de la información, teoría sociocultural del desarrollo de aprendizaje.
El constructivismo al aprendizaje es una actividad personal enmarcada en contextos funcionales significativos y auténticos. Es decir, el alumno construye su aprendizaje. Aquí tenemos las características del constructivismo. Los alumnos con mayor interés, fortalecimiento de la creatividad, autonomía en el alumnado, aprendizaje de mayor calidad. También hay 8 características que Duffy y Jonathan que diferencia precisa lo que debe ser ambiente o entorno de aprendizaje dentro de esta corriente pedagógica. Uno, el ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas el contacto con múltiples representaciones de la realidad. Las múltiples representaciones de la realidad evaden simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. El aprendizaje constructivista se enfatiza en construir conocimientos dentro de la reproducción del mismo. También resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto, en lugar de instrucciones abstractas. Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje. Los entornos de aprendizaje constructivistas fomentan la reflexión en la experiencia. También los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de la construcción del conocimiento. Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje a través de la negociación social, no de la competición entre estudiantes para obtener apreciación y el conocimiento. También existen las corrientes sociocríticas. Vivimos en una época de constantes profundas transformaciones que han colocado la educación en el epicentro de los cambios. Estas drásticas movilizaciones del pensamiento tienen su origen en que las realidades sociales, el impacto de los procesos tecnológicos y las dinámicas permiten el pensamiento acelerado. Los procesos de enseñanza-aprendizaje antes sustentados en el ejercicio memorístico están en extinción. La idea de que el aprendizaje se producía como una respuesta a los estímulos externos han perdido la vigencia y han dado paso a la presencia de ideas que sostienen que hablar de aprendizaje debe llevarnos siempre a pensar en construcciones mentales que se logran a partir de interacciones entre el alumno y la realidad social de la que hace parte. El desafío del docente es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad para analizar y evaluar la información existente con el fin de esclarecer su veracidad y evitar sesgos extremos. Las corrientes sociocríticas se basan en los siguientes principios: conocer y comprender la realidad como praxis, unir una teoría y práctica integrando conocimientos, acción y valores, orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador en proceso de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. También otra de las características importantes de la corriente sociocrítica aplicada al ámbito educativo se anota en la adopción de una visión global y dialéctica a la realidad educativa, la aceptación compartida de una visión democrática, el conocimiento, así como los procesos implicados en la elaboración, la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y sus relaciones con la realidad y con la práctica. Aquí están otras corrientes pedagógicas del siglo XX: la pedagogía activa, pedagogía individual, pedagogía psicológica experimental y pedagogía de la liberación. Se lo dejo en el link de descripción del video.